Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 25, y hoy lleva por título la palabra verdadera familia del Señor. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron, pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a sus discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? Se le da aviso a Jesús que su madre y hermanos quieren verle, pero él señala que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Luego, estando en una barca, se desata una tempestad y los discípulos despiertan al maestro pensando que van a morir. El Señor les pregunta: ¿dónde está tu fe? Y reprende al viento y las olas. La familia de Jesús. Los creyentes debemos superar los límites de los lazos de consanguinidad. La madre y los hermanos de Jesús vienen a verle, entonces él toma esta ocasión para enseñarnos algo importante. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Más que menospreciar a su familia, nos enseña que existe una familia eterna que se forma con personas que han sido salvas por medio de la palabra de Dios. Todos los que creemos y seguimos a Jesús, que es la verdad, tenemos una familia con quien tener comunión, no solo en la tierra, sino en la eternidad. La iglesia es una comunidad familiar unida por la palabra. ¿Cuál es la clave para ser parte de la familia de Jesús? ¿Cuánto amo y cómo sirvo a los miembros de la familia espiritual que he formado en Jesús? Cesan los vientos y las olas. Sin fe somos presa fácil del temor. Un día Jesús y sus discípulos pasan al otro lado del lago en la barca. Jesús duerme, con la clara evidencia de su naturaleza humana. De repente se desencadena una tempestad tan fuerte que la barca empieza a inundar. Los discípulos claman a Jesús: Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos no conocen verdaderamente a Jesús y su fe se desmorona ante la crisis llamada tempestad. Al despertar, Jesús reprende al viento y a las olas y sobreviene la calma. Jesús es omnipotente, quien gobierna la creación con su voz. Por eso hoy el Señor nos pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Nuestra fe en el Señor nos fortalece para superar las crisis que se desatan en nuestra vida. ¿Por qué los discípulos temieron al ver la tempestad del mar? ¿A qué le tengo temor? ¿Qué es lo que necesito para vencerlo? Dios mío, pienso cuál es el deseo de Jesús, quien considera como su familia y a los que oyen y obedecen tu palabra. Reconozco que en más de una ocasión he desobedecido a tu autoridad, mientras que la tempestad y las olas del mar se someten a tu voz. Te pido por mis familiares para que puedan oír el Evangelio y pertenecer a tu familia eterna. ¿Dónde está tu fe? ¿No? Es la pregunta que hoy hace eco en mí, ¿no? ¿Dónde está tu fe? Vemos que hoy en la lectura bíblica hay como dos partes muy importantes y muy marcadas. Por un lado, Jesús dice, ¿no? ¿Quiénes son mi familia? Es aquel que obedece mi voz, que oye la palabra y obedecen, que oyen mi palabra y la obedecen. Esos son mis padres y mis hermanos. Acá se está haciendo referencia o resaltando acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que Jesús estaba menospreciando o trayendo a un segundo plano su familia, sino está diciendo y está enseñándonos que lo importante es obedecer a la palabra del Señor.
nosotros como iglesia sabemos que somos una gran comunidad, una gran familia, ¿no? La comunidad de fe, que estamos unidos por la palabra del Señor Jesucristo. Somos hermanos en la fe, nos tenemos una gran familia. Seamos una familia que obedece la palabra del Señor el día de hoy. Y la otra parte del devocional que también está muy marcado y es muy importante, y es una pregunta que deseo que podamos meditar durante todo el día. Seguramente esta pregunta va a hacer eco en tu corazón como lo hizo conmigo mientras leía la palabra el día de hoy. ¿Dónde está tu fe? Vemos que los discípulos allí tambalearon su fe, dijeron frente a la tempestad, dijeron, maestro, perecemos, ¿no? Jesús estaba haciendo la siesta, ¿no? Y se levanta y reprende a las olas y al viento y dice que esto se calma. ¿Qué quiere decir? Que incluso la naturaleza obedece a la palabra del Señor. Incluso las olas y el viento obedecen a la palabra de Dios. Y frente a esta tempestad nuestra fe está tambaleando, ¿no? Jesús lo marca, ¿no? Y le dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? A veces ponemos nuestra fe en nuestras circunstancias, en nuestro dinero, en lo que sabemos, en lo que pensamos que sabemos o en lo que pensamos que tenemos. Y debemos poner nuestra fe en Cristo, ¿sí? Que tiene autoridad sobre todo, incluso sobre la creación. Que nuestra fe esté puesta en Jesús, que nuestra fe esté puesta, basada, fundamentada en Cristo el día de hoy. ¿Por qué los discípulos temieron al ver la tempestad del mar? ¿A qué le tengo temor? ¿Qué es lo que necesito para vencerlo? Que sean preguntas para que puedas meditar el día de hoy. Que tu fe esté puesta en Jesús. Que si hay algún temor o algo en tu corazón frente a la tempestad, frente al problema, frente a la dificultad que estamos viviendo, frente al Omicron, que tenemos todo miedo, que nuestra fe esté puesta en Jesús y obedezcamos a su palabra el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Reconocemos, Señor, una vez más que somos débiles, que nuestra fe a veces tambalea frente a la dificultad, frente a la tempestad. Nos quedamos como temerosos, temblorosos y no sabemos qué hacer. Aumenta nuestra fe, Señor, para que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, que nuestra mente esté puesta en ti, que nuestras acciones estén puestas en ti, que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Podamos obedecerte en lo que tú nos envías a hacer diariamente, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos que aumentes nuestra fe para que solamente podamos mirarte a ti y de esa manera no tener temor frente a las pruebas y dificultades diarias de nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti, Señor. También te agradecemos por la familia que nos das, la familia de la fe. Te agradecemos por nuestros pastores, por nuestros copastores, por nuestros líderes, por nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, porque en esta gran familia de fe podemos juntos, mutuamente, llevar las cargas, sobrellevar las cargas y podemos también afirmar nuestra fe. Padre, te pedimos que tu bendición el día de hoy esté en cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Bendice nuestros trabajos, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en su quehacer diario. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.